iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ojalá que muy bien por allá. Nosotros aquí muy contentos de encontrarnos en este espacio que se llama La Revista y que con muchísimo gusto hacemos desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en el estudio de don César, a quien agradecemos mucho su hospitalidad. Sin él pues no podríamos estar haciéndolo. Y desde luego también a Carlos Arturo Vera, que es nuestro ingeniero de audio y video, que tenemos la suerte de tener una persona como él que nos permite, nos facilita hacer nuestro trabajo. Y yo solamente soy un buen amigo de todos ustedes. Bueno, pues aquí estamos ya en una emisión más de la revista, agradeciéndoles como lo hicimos en el anterior espacio, en el anterior programa, pues todas las llamadas que han tenido para nosotros, lo que se publica en la página de YouTube, lo que en el Facebook hemos tenido muchísima respuesta de grandes amigos del extinto programa de la revista de Radio Universidad Veracruzana, y solamente recomendar que nos hagan el favor de que cuando pues le hablen a algún amigo, a algún familiar, oye, pues éntrale ahí se llama La Revista con Carlos Romano, ahí en el YouTube. Inmediatamente, pues hay 3 o 4 revistas, pero una de esas estamos nosotros, hay una L grandota ahí. Entonces ahí aparecen los videos o los programas que ya están y que ya pueden ustedes escuchar. Pero es importante que nos hagan el favor de decirle a la gente que se suscriba. Hay un cuadrito ahí que dice suscribir o suscripción. No cuesta, es totalmente gratis. Y a nosotros nos sirve porque YouTube, ante los ojos de YouTube o ante los oídos de YouTube, nos hace más recomendables. De tal manera que es importante que hagan eso. Y hay una manita ahí también, una campanita. Para que la alerta sea vista. Para que alerten en las notificaciones. Es decir, cuando ya, qué sé yo, 10, 20, 30, 40 videos ahí arriba, pues entonces el hecho de estar suscrito implica que YouTube le avisa a usted con una notificación: ya subieron el nuevo de la revista, o ya subieron el nuevo, el más fresco, y entonces pues es más fácil para ustedes, ¿no? Y no estar adivinando, ya lo vi, no, pues es que trae la misma camisa, Entonces, por favor, que se suscriban. Tenemos muchas vistas, pero no tantas suscripciones. Háganlo si son tan amables. Y bueno, Alfonso Valencia es un chavo, un joven, que tiene una columna que se llama Tabula Rasa en El Milenio, y habla de algo que nos gusta mucho, que siempre que se habla de libros, pues nos gusta mucho a los lectores como ustedes. La condición primordial de la lectura es el asombro. Por eso volvemos constantemente a los libros que nos llevaron a otros libros. ¿En qué cámara estoy? ¿Acá? Acá. A las historias, ¿no? Y los poemas que nos llevaron a otras historias, a otros poemas. Y así se va haciendo la madeja. Hay libros que tienen la capacidad de generar lectores. Eso es importante. Fíjense, hay libros que tienen la capacidad de generar lectores. A veces suele suceder que encontramos un libro que nos gustó, que nos recomendaron, y entonces lo leemos con mucho gusto y decimos, pero qué buen escritor, y voy a seguir leyéndolo de él. Y a lo mejor no todo lo que se publica después le va a gustar a usted, pero bueno, este es un trabajo como de gambusino, de estar buscando oro hasta que va uno encontrando las pepitas de oro. Y entonces ya las va uno guardando, así como en una, como se hace para escoger la música, una playlist de libros, y así ya los tiene uno. ¿Y qué hace uno con ellos? A veces los relees, o en muchos casos los recomiendas, que es algo muy satisfactorio, recomendar libros, ¿no? Ahora, si tienen ustedes la suerte de toparse con uno de estos libros, en el momento correcto,
leerán el resto de sus vidas. Bueno, él ahorita habla en términos no de lo que les estaba yo diciendo, sino de los libros que pueda tener un escritor y que no todos nos gustan, ¿no? De hecho, hay escritores que escribieron muy bien los primeros y luego van para abajo, para abajo y para abajo, y no quiero dar nombres, pero bueno, eso también son gustos personales. Pero la importancia de que alguien encuentre un libro en la juventud implica que si ese libro lo mordió, le gustó, ese muchacho va a ser lector siempre. Y eso es lo que afortunadamente a nosotros nos pareció. No es suficiente que en una casa haya muchos libros para que el joven se vuelva lector. Aunque depende. Yo me acuerdo que en mi casa había un librero pues, más o menos grande. Y mi mamá, que siempre fue una gran lectora, me dijo... Chochó, así exactamente, chochó. La famosa chochó. Me decía antes de irse a trabajar, mira hijo, aquí está el librero, de aquí para allá no los puedes leer, están prohibidos, porque ni los vas a entender, y de aquí para acá, lee los que quieras. ¿Y qué creen que hice cuando se fue mi mamá? Pues agarré los prohibidos. Y ahí leí cosas tremendas como Más cornadas del hambre de Luis Espota y otras cosas que sí les entendía yo, pero que me dejaban así todo temblando, ¿no? De impresión, ¿no? Pero bueno, todo eso hace que uno se vaya haciendo lector y eso ya va a ser toda la vida y no saben ustedes qué premio tenemos los lectores ante las vicisitudes, la violencia y todo lo terrible que sucede en una sociedad, pudiendo tener ese remanso, ese placer. Hay que leer por placer, porque hay gente que dice, es que lee para hacer culto. No, lean por placer, así como el placer que te puede dar una serie o una película, pues igual. Quien lee un libro, lee dos. Pues sí, es un cliché, pero es cierto. Quien un día lleva un libro a su casa, acaba por crear una biblioteca. Y esto lo escribió Andrés Enestrosa, un gran escritor. Y al igual que él, dice el autor de esta nota, yo leo libros desde que me acuerdo. Y de vez en cuando vuelvo a esos que me asombraron. Es decir, que me despejaron las sombras que crearon en mi cabeza un punto luminoso. Y con eso no quiero caer en otro cliché. Ese sí horrible. De que los libros nos hacen más sabios. Esa es una falacia. De señores que fuman pipa y leen las letras chiquitas con monóculo. Me refiero a que iluminaron una parte de mí que no conocía yo, que me pusieron en el camino de un placer que no creí disfrutar antes. Es que hasta que uno no ve, meterse en un libro es una aventura padrísima. No todos. Hay una acotación. Si ese libro que le cayó a usted se le hace aburrido, difícil, déjelo, no quiera terminarlo. Ya después, una vez que ya es usted lector, puede volver a él. Pero a mí me da lástima dejar libros a la mitad, pero digo yo, es que no tengo tiempo. O sea, a mí me urge estar leyendo, y cuando me atrapa uno, digo, ay, qué padre, ¿no? Bendito sea Dios. Quiero creer que esos libros conforman el misterioso centro de nuestro gusto y que debe de haber ahí títulos que harían enojar a los lectores, a los señores de pipa y monóculo. Pues no todos somos Borges. Por ejemplo, Borges es un escritor difícil. Y es como el que va a una exposición de pintura y le da pena decir que no le gustó Picasso. Bueno, y si no te gustó, no te gustó. No tengas temor de decirlo, no pasa nada. Hay pintores que sí te podrán gustar, ¿no? Y probablemente después sí empieces a valorar lo que es Picasso, ¿no? Entonces, es más posible que el primer estante de nuestra biblioteca mental, porque una biblioteca no es solo un espacio físico o una colección, haya albergado una historia sencilla, repetida miles de veces desde que nuestra especie aprendió a hablar. Y ahí en ese asombro primigenio se esconde la forma exacta de nuestros miedos y nuestras pasiones. Por eso tal vez existe ese otro cliché, pero que es verdadero.
los libros nos cambian la vida. Para bien o para mal, pero lo hacen. Hay algunos que nos pasamos leyendo en lugar de estar trabajando y haciendo dinero, pero como nos gusta más estar leyendo, pues ni modo, es difícil tener todo, ¿no? A mí me gustó leer esto porque es un chavo, Alfonso Valencia. Es muy jovencito. Y pues él ya la hizo. Es decir, uno le puede ir muy mal en la vida, pero siempre hay un libro. El libro que a ti te gusta. Puedes estar harto de la oficina, ya nomás estás viendo la hora, a ver a qué hora se termina ese suplicio. Pero ya sabes que cuando salgas, en la tarde, vas a tener tu libro. Y eso, pues es una cosa muy padre. Como muy padre también, hasta me puse nervioso, es tomar un café Juanote. Les doy el teléfono para que ustedes hagan sus pedidos de café Juanote o para que también eventualmente nos hagan algún comentario. Es con WhatsApp, la clave 228, bueno, es 2281 11 95 14. 2281 11 95 14. Apúntenlo, a lo mejor no es para ahorita, para más adelante. Bueno, regresamos. Ilumino su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Bueno, y hablábamos de libros en el segmento anterior y bueno, habría que hacer la aclaración que no estamos hablando únicamente de libros de literatura, estamos hablando, por ejemplo, a mí me gustan mucho las crónicas, los ensayos, hay ensayos difíciles, hay que tener un bagaje para poder entender ciertas temáticas, pero hay ensayos que también los escritores, los ensayistas tienen la facultad de facilitarnos las cosas y no complicarnos con textos muy, muy elaborados cuando se puede hacer de una manera más sencilla. Generalmente, bueno, hay libros de divulgación como este que tengo y que he estado postergando durante varias semanas, que se llama La épica historia de las ideas, de Rafael Pacheco. Y es un libro que es bien interesante. En cualquier parte que uno abra este libro, aprende uno algo. Y el aprender, decíamos en alguna emisión, es uno de los placeres también muy ricos que tenemos. Es decir, saber algo que no sabíamos, conocer algo que no conocíamos. Porque más nos sirve para nuestra vida cotidiana, para la sobremesa, para platicar, hasta para ligar, como hablábamos el otro día, ¿no? Es una buena forma, ¿no?, de ligue. En fin. Por ejemplo, abro este libro así al azar y encuentro que dice degustar o no comer, esa es la cuestión. Es decir, no solo de pan vive el hombre, de vez en cuando también necesita un trago. ¿Quién dice eso? Pues Woody Allen. El horno donde se cocía el pan pasó luego a llamarse hogar. Es padre ir aprendiendo. Pues de ahí viene hogar. El lugar donde además de preparar la comida, la familia se reunía para comer y convivir. El horno, luego entonces el horno donde se cocía el pan, pasó luego a llamarse hogar. Yo pensé que podía ser de hogaza, pero no, estoy inventando. En la legendaria Babilonia, lavarse las manos era un ritual de purificación más que un hábito higiénico. Pero, claro, fue un buen comienzo. Además de esta costumbre, los babilonios nos heredaron la idea de sumergir las aves en agua caliente para desplumarlas y para remojar la carne en agua fría para darle mayor consistencia antes de cocerla. Su dieta se basaba en huevos de distintas aves, incluso el avestruz.
Comían insectos, aves, cordero, leche de cabra, básicamente, pasas, dátiles, cereales, pasas, ajo, cebollas, crustáceos. Oye, pues está muy padre la dieta. Y otras delicias más. Y de beber, cerveza. Cerveza ya en aquella época. Originalmente le llamaban cash. Fíjate, de ahí el término estadounidense cash, para indicar cambio o monedas. Y era tan valorada que incluso servía para pagar jornadas laborales. Incluso igual que la sal, que fue otro gran invento, de los mejores inventos que ha habido en la historia. Que sus excesos lo pueden llevar a una hipertensión, pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Bueno, lo de la sal, era tal la riqueza, y hay leyendas muy padres acerca de eso, ¿no? De un rey a quien iba a dar todo, a quien le dijera que le llevara sal, porque probó la comida insípida de antes y de repente una vez le dijo, a ver, pruébelo así. ¿Pero qué es esto? Quiero. Ah, pues a ver, eso le va a costar, ¿no? Es una leyenda. Bueno, lo de sal, de ahí viene salario, porque se utilizaba como moneda de cambio en el Imperio Romano. El vino llegó tardíamente y casi no fue consumido. Se rescató una receta grabada, estamos hablando de Babilonia, de una receta en una tablilla que hace referencia a una bebida a manera de licuado. Agua, leche de cabra, cash, o sea, cerveza o una cosa parecida, aceite y mantequilla. ¿Se les antoja? Y bueno, hay alimentos para vivos y muertos en el antiguo Egipto. Vamos a Egipto. Los egipcios consumían más vegetales que sus contemporáneos, ¿sí?, de otros pueblos. Aunque sus alimentos básicos eran el trigo y la cebada, es decir, pan y cerveza, entre la mayor parte de la población la carne era prácticamente sustituida por el pescado del Nilo. Debe estar riquísimo eso. Usualmente era conservado en sal, como en otros lugares. Cuando no consumían pescado, pues la carne provenía de una variedad de animales, como el buey, el antílope, bárbaro, qué lujo, el pato, codorniz, liebre e incluso hiena. Bueno, usualmente las carnes se cocinaban a la parrilla, porque así el aroma llegaba más fácilmente a los dioses a manera de ofrenda. Cerca del 90% de la población se dedicaba a la agricultura, por lo que alimentos como raíz y granos de flor de loto, rábano, pepino, ajo, cebolla, garbanzo, lenteja, chícharo y lechuga, y esta era especialmente destinada a la potencia masculina, la lechuga, dada la similitud entre el líquido blancuzco que sale al cortarlo y el líquido seminal. Mucha imaginación, ¿no? En cuanto a frutas, estas eran prácticamente privilegio de clases adineradas. La sandía, el higo, la granada y la uva. Luego le seguimos porque tenemos todavía algunos temas pendientes, pero les recomendamos ampliamente, miren qué rico, qué padre, ¿no? Y lo que aprende uno, en La épica historia de las ideas de Rafael Pacheco. Bueno, regresamos en un momentito más. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la.
Hay gente que habla de cultura y desdeña lo que se llama la cultura popular, y hay otras personas que dicen que no hay cultura popular ni alta cultura, sino que la cultura es la cultura, ¿no? Pero cuando hubo intelectuales de la talla de Carlos Monsiváis que abrevaron y difundieron mucho la cultura popular mexicana, incluyendo los luchadores y la música vernácula y todo esto que ciertas clases sociales supuestamente cultas desdeñaban, hay muchos ejemplos de eso, hay muchos libros de Carlos Monsiváis. No es el caso de lo que vamos a comentar ahorita, pero se los digo porque Julia Santibáñez nos habla en su libro El lado B de la cultura, también muy recomendable, muy entretenido, muy agradable, de una canción que se dice que es la canción mexicana que más se ha grabado en todo el mundo por muchísimos artistas, incluso en otros idiomas. Si les hago un poco de emoción, a lo mejor ya saben a cuál me refiero. Y es que dice: tenía 20 años y estaba por recibirse como concertista de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Entre las horas de práctica con el instrumento, jugaba con melodías al tuntún, o sea, ahí como saliera. Y una de ellas se lo quedó grabada, y 3 años más tarde, en 1941, le puso letra y se llamó, a lo mejor ya lo adivinaron, Bésame mucho. El mundo estaba metido en la Segunda Guerra Mundial, y al componer el tema, Consuelito Velázquez, la autora, se imaginó a una pareja que debía practicar el besuqueo metafórico. En ese contexto cobra más fuerza la frase como si fuera esta noche la última vez. Yo tuve el gusto de conocer a su hijo, se llamaba César a propósito, y era un chavo que también había heredado de su mamá el gusto por la música, sabía tocar la guitarra, y cuando andábamos de jóvenes en la bohemia, pues siempre estábamos con la guitarra y la chelita, y cantábamos, y él cantaba muy bien, ¿no? Dice que nunca se llevó bien con su mamá porque su mamá además viajaba mucho, o sea, dejaba un poco abandonados a los niños, pero César pues heredó pues no el talento de su mamá, porque César no componía, pero le gustaba la música. Entonces, este tema pegó mucho en Nueva York, interpretado en inglés por Tommy Dorsey, uno de los grandes crooners norteamericanos, para muchos el mejor. Aunque conservó el coro en español. Según Pavel Granados, que es un tipazo, es el director del Canal 22 de aquí de México, actualmente es un experto en música popular. De hecho, tiene un programa en la televisión con Eugenia León. Ven acá se llama el programa. Cuando en 1944 la compositora, o sea, Consuelito Velázquez, fue a Hollywood y se tomaron fotos con ella. ¿Quién creen? Walt Disney le gustaba, Rita Hayworth, Gregory Peck, eran fans de la canción de Bésame mucho. Y fue grabada hasta por Elvis Presley. Sí, el otro día lo oí, es una versión horrible. Sí, ni modo. Bésame mucho. Edith Piaf, a mí me gustaría escuchar a Edith Piaf. Frank Sinatra, Nat King Cole, entre muchos otros, hasta Pérez Prado. Se asegura que es la canción mexicana más grabada de todos los tiempos. Así la pianista se adueñó de un terreno que hasta entonces era de hombres, la canción romántica, y lo volvió propio de su sexo de puro coraje. A fines de los 50, Elías Nandino y Salvador Novo pasaban enfrente del Hotel Regis
Ahí Novo se encontró a un cadete que había sido su amante años atrás. Era conocida su preferencia por los soldados, digamos. Según Andino, su amigo, poeta, concibió ese día el bolero Cuenta Perdida, que Lola Beltrán interpretó en Bellas Artes en 1976. Hay algunos que, ay, pero ¿cómo en Bellas Artes se van a presentar? Claro que sí. Pues a Juan Gabriel creo que también se presentó ahí, ¿y qué? Es decir, 2 años después de la muerte de Novo, también dramaturgo, la rola dice en el coro: si te acepto es porque quiero que me abone la desgraciada vida, la que me abrió esta herida, la cuenta ya olvidada, la cuenta ya perdida que no alcanzó pagarse con nuestra juventud. ¿Qué tal? En un texto de la jornada semanal, yo extraño mucho la jornada semanal cuando era en revista, Gerardo Bustamante aseguró que Novo registró varias canciones como suyas, entre ellas Corrido de Macario, Debí Saber, El Cielo Me Oyó y Romance de Angelillo y Adela. Esta última es la versión musical del poema homónimo que le dedicó Federico García Lorca por el fugaz intercambio intelectual y en lo oscurito que ambos escritores tuvieron en el Cono Sur en los años 30. Algunos creen que cantan a Luis Miguel cuando se le imponen unos pechos belicosos y repiten aquello de usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Pero el artista de dientes sobrados, de dientes sobrados y de dinero sobrado también, es apenas uno de los intérpretes de la canción cuya letra algunos adjudican al Chamaco Sandoval. Bueno, así sigue. Ahí se los recomiendo. El lado B de la cultura. Julia Santibáñez. Regresamos. Ilumino su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Bueno, vamos a recomendarles un libro. Hablábamos de que no solamente hay que leer cuentos o novelas, o habría que decir que hay que leer más cuentos también, porque la gente prefiere, o preferimos, la verdad sea dicha, las novelas, aunque hay cuentos y cuentistas muy, muy buenos. Pero las crónicas son deliciosas porque aprende uno muchas cosas también sobre la vida cotidiana, sobre la historia de ciudades. Aquí una ciudad que queremos mucho, nosotros vivimos en Jalapa, pero aquí muy cerquita tenemos al puerto de Veracruz. Y aunque parecen lugares tan distintos, Veracruz y Jalapa, parece otro país. Todo el mundo es feliz ahí en Veracruz, salvo cuando estaban los tiburones rojos y perdíamos siempre. Pero hay una crónica que se llama Crónica del Puerto de Veracruz, y es que fíjense que los autores son nada más y nada menos que José Emilio Pacheco, el gran hacedor de los suplementos culturales, historiador, y Fernando Benítez es el autor de los suplementos culturales, y José Emilio Pacheco, ampliamente conocido como un gran escritor y un gran cuentista. La mitad de este libro de las crónicas del puerto de Veracruz está dividido en la historia, que es la especialidad de Fernando, y después vienen algunos aspectos de la vida cotidiana del puerto de Veracruz. Hay un pasaje en la parte histórica que tiene que ver con la construcción de San Juan de Ulúa como una fortaleza para defender al puerto de las invasiones. Está también el aspecto bien interesante de los piratas
que traían asolado a los barcos que venían de España, trayendo ¿qué? Trayendo especies, trayendo vino, trayendo telas, muchas cosas, porque había una cosa muy curiosa, que no dejaban que la Nueva España exportara, sino que todo lo que tenía que traer de España, ¿sí? Para mantener a la corona española, que no les gustaba trabajar. Entonces decían, no, pues está prohibido. Y entonces hay un aspecto interesante. Los piratas que asaltaban a estos barcos que venían cargados de riquezas, pues de riquezas de ese tipo de España, se les llamaba corsarios. ¿Saben por qué se les llama corsarios? Porque tenían lo que se llama patente de corso. ¿Qué es la patente de corso? Son ya palabras inusuales, no se ocupan mucho, se ocupan de una manera muy ligera. La patente de corso era el permiso que le daba un país, en este caso Inglaterra, a los piratas para que si se encontraban por ahí algunos enemigos, pues les dispararan y los mataran y les quitaran todo lo que pudieran quitarles. Esa es la patente de corso. Y por eso se le llaman corsarios. Bueno, ese es un aspecto bien interesante de ahí de la crónica. A lo mejor dije algunas imprecisiones, me perdonan. Y también en la vida ya cotidiana que conocemos, de ahí de Veracruz, pues está el barrio de La Huaca, su origen, todo lo que es la música jarocha, el danzón, los portales famosísimos donde se puede estar destruyendo todo el mundo alrededor y en los portales no pasa nada. Y hasta creo que los helados Güero Güera, los que todos conocemos porque todos vamos a Veracruz. Bueno, es una crónica deliciosa que les recomendamos ampliamente. Crónica del puerto de Veracruz por José Emilio Pacheco y Fernando Benítez. Francis Drake era uno de esos de esos corsarios. Bueno, pues nos vamos a despedir, como lo hemos estado haciendo en las últimas emisiones, con música. Acá tenemos en el estado de Veracruz a un grupo que se llama Los Cojolites, que los conocimos chiquillos y ahora creo que hasta premios Emmy ya tienen. Un saludo a Ricardo Perry, que ha sido más que un tutor, como un papá de ellos, y los ha llevado a alturas insospechadas. No insospechadas cuando eran niños, pero la verdad es que son excelentes músicos, y esto que les vamos a ofrecer se llama Sembrando Flores, y con esto nos despedimos. Carlos Arturo, gracias. César, muy amable, gracias. Soy Carlos Romano, hasta la próxima.